Vamos a pedir oración al Señor. Hoy es un día muy especial porque Dios quiere quebrantar nuestro corazón. Dios quiere hablar a nuestro corazón de una manera muy especial. Y si tú nos estás escuchando ahí en el internet, es muy importante que pongas toda la atención porque Dios te va a hablar. Padre, te damos gracias porque eres un Dios maravilloso, eres un Dios misericordioso, pero eres también un Dios santo, eres un Dios justo y eres un Dios que, como hemos visto hace semanas, Señor, no tendrás por inocente al culpable, Señor. Tú quieres santificar a tu pueblo, tú quieres apartarlo del mundo, que nos diferenciemos, Señor, del mundo. Padre, yo en el nombre de Jesús te doy gracias por eso. Amén y amén. Gracias a Dios. Yo quiero pedirles que abran su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. A ver, los voy a esperar tantito. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. ¿Están conmigo? Leemos juntos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Diga conmigo, tiempos peligrosos. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué? Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El último versículo lo voy a repetir, pero ponle mucha atención. Hay tiempos peligrosos porque, entre otras cosas, habrá personas que tendrán apariencia de piedad, cara de Sor Yeye y de etcétera, ¿va? Pero negarán la eficacia de ella. Termina diciendo, a esos evita. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con las máscaras, tiene que ver con la apariencia. Y voy a hablar el día de hoy del pecado de la hipocresía. Aquí podemos ver en el verso 5 que estas personas tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y luego dice, a estos evita, vete, aléjate. Hermano, aquí en este pasaje Pablo le está diciendo a Timoteo, le está hablando de tiempos peligrosos, tiempos difíciles. La palabra que se tradujo peligrosos o difíciles viene de una raíz, hermanos, que significa bajar como a un vacío. Y te puedes imaginar como cuando los alpinistas suben una gran montaña, un gran pico, y subir es difícil, es peligroso, pero bajar es más peligroso. Porque cuando vas subiendo, pues te vas agarrando de todo, pero cuando vas bajando, vas en sentido contrario. Y tienes que saber bajar, tienes que saber rapear, tienes que saber poner los cables, tienes que saber cómo bajar. Y muchas veces tienes que confiar en el cable y tirarte al vacío. De ahí viene la palabra peligroso. De los alpinistas que se descuelgan con una soga al vacío. Es difícil y claro que sí, es muy peligroso. Pero una de las cosas más peligrosas en la iglesia son los que disfrazadamente, veladamente nos hacen creer que son nuestros hermanos. Uy, no, es que aquí yo miro puros ángeles y angelitas, ¿verdad?
Mira, aquí está Ángel Beltrán, ¿verdad? Es uno de tantos ángeles que hay aquí. Pero no sabemos si es ángel caído o ángel del cielo, ¿verdad? No sé cómo esté, ¿verdad? Yo no sé qué tipo de ángel sea. Y Pablo le da a Timoteo una lista de pecados muy obvios. Son pecados que se ven. Pero cuando llega al versículo 5, ya la cosa ya no está obvia. Porque tendrán apariencia de piedad. Te les quedas viendo y dices, no, este es un santo. Esta es una santa hermana de aquella. Pero negarán la eficacia de la piedad. Y dice la Biblia, a estos, por favor, evita. Veamos qué dicen otras versiones de este versículo. Mira lo que dice la Nueva Versión Internacional. Me gustó cómo lo dice. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. O sea, la Biblia dice que Dios nos hace nuevas criaturas y eso es poderosísimo, hermano. El problema es que este tipo de personas aparentan haber nacido de nuevo, pero su conducta los desmiente el poder de la piedad. Ahorita vamos a recordar qué es piedad, pero tiene poder para transformarnos. Con esa gente ni te metas, compadre. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Qué debemos hacer con ese tipo de personas? Aléjate de esa clase de individuos. ¡Wow! ¡Qué manera de decirlo! Es decir, hermano, serán personas dentro de la misma iglesia de Jesucristo que solo tendrán una apariencia externa de que aman a Dios. Solo parecerá que le sirven a Dios, que están dedicados a Él, que están bien consagrados a Él, que viven en santidad. Y solo, hermanos, nos darán la impresión, porque la verdad es que con sus vidas, con la conducta que ellos tienen, van a negar lo que realmente hay. Negarán de esa piedad. Ahora, acuérdate que piedad significa virtud que inspira por un verdadero amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas, y por el amor al prójimo inspira actos de amor y compasión. Repito, la virtud, dice el diccionario, que inspira por un verdadero amor a Dios a tener tierna devoción a las cosas santas, y también amor al prójimo. Le inspira actos de misericordia, actos de amor, pero tiene que haber verdadero amor. Por eso los hipócritas niegan el poder del amor de Dios, no los transforma. Dicen que aman a Dios, dicen que aman a su prójimo, pero sus actos lo desmienten. Así que la verdadera piedad es una verdadera relación con Dios. La verdadera piedad es una verdadera relación con Dios. Yo te invito a que todos busquemos este pasaje de Mateo capítulo 23. Mateo 23. Y vamos a leer del versículo 1 al 4. Mateo 23. Yo quiero que lea del 2 al 4. Mateo 23 del 2 al 4. Por cierto, ese capítulo de Mateo 23, híjole, hermanos, es un capítulo donde Jesucristo hace pedazos, destroza a cualquiera que se comporte hipócritamente. Dice el verso 2 que estos fariseos, estaba hablando de los escribas fariseos, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Pero dice el verso 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esa es una característica de los hipócritas. Los que dicen, pero ellos no hacen. 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, de sus discípulos, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Wow. ¿Se dan cuenta? Ahora póngame atención. Estas personas nos darán la apariencia, actuarán como si fueran piadosos,
Pero ¿qué dice la palabra? Por sus frutos, ¿qué cosa? Los conoceréis. Así que finalmente por sus frutos vamos a conocer si alguien es genuino o es una falsificación. Cuando el apóstol Pablo le narra a los corintios todos los sufrimientos, hermano, todas las pruebas que ha tenido que superar por predicar el evangelio, él expresa también varios peligros por los que ha tenido que pasar. Ve conmigo, 2 Corintios 11:26. Te lo puse aquí en la pantalla. Dice así. Empieza a narrar todos los peligros que él consideró especiales, dignos de que la gente lo supiera. Y mira cómo dice el verso 26. Ponle mucha atención. Dice, he estado en caminos muchas veces, en peligros de ríos. ¿Es peligroso un río? Pues claro que sí, ¿no? Te puede llevar la corriente y adiós. Peligros de ladrones. En todas las épocas hay amigos de lo ajeno, asaltantes. Peligros de los de mi nación. Yo le tengo miedo a los mexicanos. Yo sé cómo es México. Yo soy mexicano, redimido. Así que le tengo mucho miedo a los mexicanos no redimidos. ¿Y tú? Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles, de los que no son de su nación. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto, hay muchos animales, grandes y chicos. Peligros en el mar, muchísimos. Y luego añades, peligros entre falsos hermanos. Hermano, los falsos hermanos son muy, pero muy peligrosos. Las falsas hermanas son peligrosas. Hermano, se me figura que es como aquellos que se infiltran, ¿verdad?, en una institución para destruirla. ¿Te das cuenta cómo son un peligro? Los hipócritas son un peligro porque son falsos. Es como cuando personas, te digo, se infiltran en alguna institución o agencia gubernamental con el objeto de espiar, de destruir desde adentro esa institución. Y la iglesia no es una excepción. Aquí en nuestra iglesia hemos tenido infiltrados. En la iglesia en México, ¿cómo tuvimos? Agentes secretos. Pero ¿sabes qué es peor que un agente secreto del enemigo? Un doble agente. ¿Ha escuchado los dobles agentes? Que están con uno y están con el otro. Cuando les conviene, están con Estados Unidos. Cuando les conviene, son rusos. Son doble agentes. No solo pasa en las películas, realmente existieron y siguen existiendo. Pues hay dobles agentes en la iglesia también. Personas que tú crees que estaban contigo y luego muestran su verdadera cara, hermano. Se te voltean, como Absalón hizo con el rey David, su papá, su propio papá. Él pensaba que lo amaba, pero él veladamente estaba traicionando a su papá. Era un falso hijo. Entre estos falsos hermanos están los que viven de apariencias, o sea, los hipócritas. Unos de los falsos hermanos más peligrosos son los que aparentan ser santos. Los hipócritas son un peligro. Mira lo que dice la primera carta a Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Quiénes son esos? Algunos creyentes, algunos cristianos, algunos congregantes, discípulos del Señor, apostatarán a la fe. ¿Pero qué les motivará? ¿Qué les ayuda a estos apóstatas a ser apóstatas? Están escuchando a espíritus engañadores. Yo subrayé engañadores, a doctrinas de demonios. Y dice el 2, por la hipocresía de mentirosos. ¿Te das cuenta lo peligroso que es un hipócrita en medio de la congregación? Porque su hipocresía, su mentira, arrastra a los demás. Por eso la Biblia nos insta a cada momento a estar bien con el Señor, a ser sinceros, a ser de una sola pieza, a ser personas en las cuales el Señor y tus líderes puedan confiar. Bueno, pero ¿qué cosa es la hipocresía? Hermano, es bien importante entender
¿Qué cosa es la hipocresía? Porque si no queda claro, no vamos a ser edificados y no vamos a confrontarnos, no nos vamos a ver en el espejo. Ahorita cualquiera de ustedes podría decirme, no, yo no soy hipócrita. Bueno, veamos. ¿Qué significa ser hipócrita? El diccionario así nada más de la lengua española, de nuestro idioma, mira qué definición tan interesante. Hipocresía es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se experimentan. Aquí la palabra clave es ¿qué? Fingimiento. A veces jugamos, ¿verdad?, en nuestros juegos a caracterizar a alguien, a fingir a un perrito, un gatito o a una persona, una película, un artista, un personaje. Yo podría rápidamente personificar a Pinocho, mira, con esta nariz, pues fácil, ¿no? Pero esta persona, la hipocresía, es las personas que fingen cualidades, fingen sentimientos. Ay, cuánto te quiero, hermano. Pero eso es contrario a lo que verdaderamente están experimentando. Ese amor que dicen tenerte realmente es puro odio, pura envidia. Y eso es tremendo, hermano. Fingir que te aman. Hermanos, recordemos qué dice el Señor Jesús en Mateo 6, del 1 al 5. Oh, hemos estado en el discipulado, hermano. Hemos estado en el discipulado viendo a los hipócritas. Yo te invito de veras de corazón, yo te invito de corazón a conectarte a tu discipulado. Ha estado muy edificante y precisamente Mateo 6, del 1 al 18, nos estuvo hablando del discipulado, pero recordemos así rápidamente qué dice el Señor Jesús en Mateo 6. Repito, la hipocresía, hermano, ¿sabes? Puede venir de deseo de esconder de los demás los motivos reales, los sentimientos reales. Hay gente que no quiere que las demás sepan lo que realmente hay en su corazón. Y entonces se disfraza. Y entonces finge. Y entonces actúa. Y entonces es un hipócrita. Y después sale el verdadero sentimiento. Yo he tenido que confrontar en mi vida pastoral, hermano, más de 18 años, 20 años que tengo aquí pastoreando, 18, 19. Hermano, un día le dije a cierto líder, oye, después de que hubo muchos problemas y muchas cosas, le dije, oye, vamos, a ver, cálmate, a ver, quiero hacerte una sola pregunta. ¿Tú me miras como tu pastor? ¿Saben qué me dijo? No, no te veo como mi pastor. Pues ya por ahí hubiéramos empezado. ¿Qué haces aquí? Si yo no soy tu pastor, ¿por qué estás aquí? No, con todo mi corazón te bendigo, vete a otro lado, usa otra cosa, usa tus dones. Tienes muchos dones, ¿por qué no nos llevamos así? Porque no me miras como tu pastor. Me tenía tanto miedo. Cuando yo me senté junto a él, cuando estábamos en esa junta pues era una junta fuerte, pero me siento junto a él y hasta se espantó, hasta se levantó, como si yo fuera un lobo. Dije, órale, ¿qué le pasa? Y el Espíritu Santo me dijo, pregúntale si es cierto que tú eres su pastor. Porque él me decía, oh, cómo te admiro, oh, eres un pastorazo, eres un gran hermano. Pero cuando yo le dije, soy tu pastor, no. Oh, y entonces, ¿dónde están todos los halagos? Todo lo que había. Había, ¿qué cosa? ¿Qué había? Dilo fuerte, ¿qué había? Hipocresía. Escondió durante años los motivos reales y los sentimientos reales. Mateo 6, pudimos sacar en el discipulado de esta semana 5 cosas. 1, los hipócritas hacen las cosas para ser vistos por los hombres. ¿Se acuerdan? Para ser vistos por los hombres. Como que tienen un complejo, tienen que apantallar a los demás. Necesitan que los demás los vean. El versículo 2 dice para hacerse notorios. No solamente quieren que los vean, sino que los noten, que sean identificados, que se pongan en un lugar donde todo mundo pueda notar lo que ellos hacen. En tercer lugar, para presumir su supuesta pasión por Dios. ¿Ha visto ese tipo de personas? Ay, yo como amo al Señor. No, yo amo. No, yo soy
un apasionado por Cristo. Mira, el que verdaderamente está apasionado por Cristo no tiene que decirte nada. ¿Sí o no? Se nota. No tiene que estar anunciándole a los demás: hey, ¿ya vieron? Soy un apasionado por Cristo. Se siente, se nota. Pero estos presumen una supuesta pasión. Claro, no lo dicen así con palabras, pero actúan de una manera para que los demás vean: uy, mira qué santo es el hermano. Número 4, ¿qué es lo que buscan estas personas? La alabanza de los hombres. Cristo nos revela que los hipócritas lo único que buscan es que la gente les aplauda, que la gente los alabe, que la gente les diga: ¡bravo! Mira nada más, qué siervazo eres. Ahora, en el verso 16, voy a ir adelantando un poquito porque tengo un poco de material, encontramos una quinta característica. Cuando habla del ayuno, ¿se acuerdan cuando el Señor dice que no hagan como ellos? Para mostrar a los hombres que ellos sí son espirituales. ¿Sabes por qué actúan hipócritamente? Para mostrarle a los demás que ellos sí son espirituales. Una de las cosas que más me tocó en la palabra es que dice que este tipo de personas hasta demudan el rostro cuando están ayunando. ¿Qué significa demudar el rostro? Es una palabra que ya no se usa. Ponerlo triste. ¿Qué tienes, hermano? Estoy ayunando para el Señor. Llevo 2 días, 3 días sin comer nada. ¿Ha visto personas que no les preguntas pero te dicen que están ayunando? No tienes que saberlo, pero te lo dicen. Hacen lo que sea para que te enteres que llevan 3 días de ayuno. Uy, entonces dices: órale, cálmate, ya brillas, brother. Ya resplandeces. Por 3 días. Nunca han ayunado 3 días, pero esa vez se les ocurre ayunar 3 días como si fuera lo máximo. Esos son los hipócritas. Ahora, ¿cómo lo hacen? Básicamente, hermano, actuando. Por eso dice la Escritura que demudan el rostro. Mueven sus facciones para aparentar que son unos miserables, hasta se desarreglan. Dice una de las versiones: se desarreglan el pelo. Se ponen todos, ¿cómo se dice? Así, ¿no? Mal, ¿no? Cochambrosos, así. ¿Sabes qué hacen? Como los que hacen huelga de hambre. Pero ¿cuántos saben que el ayuno no es una huelga de hambre? ¿Han estado o han visto a alguien hacer una huelga de hambre? ¿Cómo sale? Para que lo entrevisten. Todo. Están ahí para que le pongan oxígeno y todo. El propósito de la huelga de hambre es hacer que las autoridades tengan compasión de él y entonces hagan lo que él pide que hagan. Ese es el propósito, ¿no? Es una presión psicológica. Miren, no he comido. Miren cómo me estoy muriendo. Atiendan mi causa. Esa es una huelga de hambre. El ayuno jamás será una huelga de hambre contra Dios. Tú no le puedes hacer manita de puerco. Tú no puedes manipular al Señor con un ayuno. El ayuno es para buscar a Dios. El ayuno es irte de pinta, como cuando te ibas de pinta con tu novio o con tu novia y no comías ese día por estar en el parque Becho y Abacho. Ese es el ayuno, hermano, que hasta se te olvide comer por estar ahí. Un hipócrita es alguien que esconde sus intenciones verdaderas y su verdadera personalidad. Estos hipócritas no son discretos, hermano. Lo hacen en lugares públicos donde todo el mundo pueda verlo. Intentan recibir la gloria, recibir crédito, buena fama, alabanzas, el premio Nobel de la Paz. Hermanos, seamos honestos. ¿Todos los que reciben el premio Nobel de la Paz se lo merecen? No quiero mencionar nombres porque esto va a salir en YouTube. Pero ha habido personajes que han sacado el premio Nobel de la Paz y dices: no puede ser. ¿Quién se le ocurrió dar? Ay, pero actúan tan hipócritamente que lo único que quieren es colgar ese premiecito en su escritorio, ¿verdad? Ahí en su oficina.
En una palabra, hermano, los hipócritas, sus intenciones son corruptas, están corrompidos por la idolatría, pero tratan de que nadie se dé cuenta de ello. En muchos países, un hipócrita es alguien, como te digo, que esconde sus intenciones y su verdadera personalidad. Así que, hermano, la hipocresía, escúchame bien, otra definición de hipocresía es el acto de comportarse de forma contraria a los valores sostenidos por un individuo, o de actuar en consonancia a principios que al mismo tiempo se critican. Voy a repetir esta definición porque tal vez no la entiendas. Dice, la hipocresía es el acto de comportarse de forma contraria, opuesta a los valores que dices que tienes. Vamos a suponer, tú dices que eres pro vida, ¿verdad? Y te juntas con matones. Eres un hipócrita porque estás comportándote de una forma contraria a lo que tú dices que eres pro vida. O actúas de acuerdo a principios que tú criticas, que tú te opones. Te voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, es como andar coqueteando con un compañero de la oficina, hermana, y criticar fuertemente a las esposas infieles. ¿Cómo verías? Andas coqueteando con un muchacho de la oficina de tu trabajo, pero cuando te toca predicar, predicas en contra de la infidelidad de las mujeres. O varón, es como decirles a tus hijos que el licor es peligroso, que no tomen porque es adictivo y es dañino, que nunca deberían de beber. Y tienes una botella de vodka escondida abajo de la cama y la tomas a escondiditas. Pero también tienes junto a la vodka un paquete de mentas de esas fuertes para el aliento, para disfrazar el olor de tu aliento. ¿Cómo es eso? Eso es comportarse de forma contraria a los valores que tanto defiendes o cometiendo los pecados que tanto condenas. Si tú eres de la que no debemos ser mujeres fieles, hombres fieles, y andas coqueteando con la mujer ajena, eres un hipócrita. Y al revés, si dices que no se debe hacer algo y lo haces, también eres un hipócrita. Esa es la hipocresía y el Señor, hermano, la aborrece con odio jarocho, la aborrece. ¿Y sabes por qué pienso que la aborrece más que nosotros, hermano? Porque Él sí conoce lo que estamos pensando realmente y nuestras verdaderas motivaciones. Yo sé que algunos de ustedes también aborrecen la hipocresía. ¿No les cae mal una persona falsa? Yo sé que si yo pregunto, la mayoría, el 90% va a decir, sí, yo también, me caen mal los hipócritas. Pero ¿sabes por qué Dios aborrece más la hipocresía? Porque tú no sabes verdaderamente cuáles son sus intenciones y a veces nos hemos equivocado. A veces creemos que alguien es falso cuando no era genuino. Realmente estaba diciendo lo que realmente pensaba o pensaba lo que realmente decía. Era verdadero, pero tú lo malinterpretaste y hasta te sientes mal. Híjole, yo pensé que el hermano, ay, perdón, pero no, sí es de los buenos, ¿no? Nos podemos equivocar, pero Dios nunca se equivoca. Dios sí conoce las negras intenciones de tu corazón y del mío. Dios me conoce y Él sabe cuando estoy actuando solamente. Acuérdate la primera portada. ¿Qué te puse de portada? Mascaritas. Ahorita te voy a explicar. Dios aborrece porque Él sí sabe lo que hay en tu corazón. Hermano, a todos nos puede suceder la hipocresía. Y Gálatas 2, 11 al 14, yo quiero que lo busques conmigo. Vamos, busca por favor Gálatas 2, del 11 al 14. Vamos a leerlo. Yo lo tengo en la Reina Valera contemporánea. Quiero que lo leas conmigo. No lo tengo en la pantalla para que tú saques tu Biblia y lo leas conmigo. El verso 11, ¿ya lo tienes? Gálatas 2, 11. Algunos no saben dónde está Gálatas, pero antes de Efesios, te dejé igual, ¿verdad? 2 antes de Filipenses. No, lo dejé igual. Búscalo. Gálatas 2:11, Nuevo Testamento, ya, caliente, frío. Ok, voy a leerlo.
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, está hablando Pablo. Fíjate, está narrando Pablo, le está hablando a los Gálatas precisamente de que seamos honestos y congruentes. Dice el verso 11, está hablando Pablo. Pablo dice que cuando Pedro vino a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara, porque lo que hacía era reprochable, reprobable, pecaminoso. Versículo 12, y explica: pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, de Jerusalén, de los judíos. Jacobo era el líder de los judíos en Jerusalén, de los cristianos judíos en Jerusalén. Antes que vinieran los de parte de Jacobo, comía con los que no eran judíos, con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los judíos, de esos que predicaban inclusive que si no te circuncidabas no eras salvo. Ese es el tema que está tratando. Pero aquí mete algo importante, dice: mira, aún el apóstol Pedro, el santo apóstol Pedro, hacía esto. Cuando no estaban los judíos de Jerusalén, comía con los griegos, con los mexicanos, se echaba sus flautitas de cochinita pibil. Se echaba sus tacos. Pero llegaban los judíos y entonces él no podía comer carne de cerdo, entonces se retraía, se hacía a un lado. Y dice el 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de modo que hasta Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente y conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro, delante de todos, Pedro, si tú que eres judío no vives como los judíos, sino como los gentiles, los que no son judíos, ¿por qué obligas a los no judíos, a los griegos, a hacerse judíos? ¿Por qué los obligas? Si tú no lo haces. Wow, está grueso, ¿no? Mira, aquí el versículo grueso es Gálatas 2:13, que dice: y en su simulación. ¿Qué te dije que era la hipocresía? Una simulación. Ahora se acostumbra mucho usar cabinas de entrenamiento con simuladores, ¿verdad? Se sube un piloto y no se sube a un avión real, se sube a una cabina de simulación de vuelo y ahí le hacen creer y él siente los movimientos, vibra esa cabina, siente que va a 250 kilómetros por hora o más, a 600 kilómetros por hora, Mach 1, Mach 2, y ahí va y tiene que controlar la aeronave supuestamente, pero él está sintiendo, viendo exactamente todo porque está dentro de una simulación. Así que Pedro se disfrazaba de judío ortodoxo y en su simulación participaban los otros judíos, de modo que hasta el pobre de Bernabé, que bueno, tiene su responsabilidad, fue arrastrado también por la hipocresía de ellos. Estamos hablando de un varón bien a todo dar. Si tú lees quién era Bernabé, era un tipazo. Si no hubiera habido un Bernabé, no hubiera habido un Pablo, así nada más. Sin Bernabé no existiría el apóstol Pablo ni la mitad de la Biblia. Pero Bernabé era un hombre que Dios usó, pues hasta él se dejó llevar por la misma hipocresía y empezó también a simular: no, yo no me junto, yo no como lo que lo comen los griegos. ¡Qué bárbaro! ¿Te das cuenta? En su hipocresía. Pero apenas se iban los judíos, se echaba sus taquitos de cachete, cuerito, de nana y de nanipil, dicen algunos, de cachete, cuerito, de nana, de todo eso. En su simulación le dice: oye, si tú eres judío y no vives como los judíos, ¿cómo es que no obligas a los que no son judíos a hacerse judíos? Bueno, ahí está todo. La palabra hipocresía proviene del griego y del latín, que significa actuar, hermano, fingir, o una respuesta también significa eso. También se puede entender como viniendo del griego hipo, que significa máscara, y krites, que significa respuesta. Por la palabra significa entonces responder con una máscara. ¿Cómo estás, hermano? Te pones la máscara. Gloria a Dios, bien, en victoria, aleluya. Se va la hermana y
ayúdame, Señor. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos hemos respondido así? ¿Cómo estás, hermano? Aleluya, gloria a Dios. Bien, victorioso. Y acabas de pecar. La palabra hipócrita usada por el Señor Jesús significa actor bajo un carácter asumido. Los hipócritas asumen un papel como si estuvieran en una obra de teatro. Hermanos, son actores, son actrices. ¿Por qué? Porque en la antigüedad las obras de teatro griegas principalmente se desarrollaban con personas que usaban una máscara que representaba el carácter de su personaje. No es como ahora. Actualmente ya casi no se usan máscaras, sino que el actor, la actriz, mueve sus músculos, mueve sus ojos, mueve sus facciones para aparentar que está teniendo determinada acción o determinada reacción. Y tú te quedas viendo. Yo soy de los que me encanta ver una obra, una novela, una serie, una actuación, una película y decir, qué bárbaro, qué bien actúa esta persona, porque realmente le crees. Hasta pueden llorar, le salen las lagrimotas. Pueden reír a carcajadas como si de veras estuvieran riéndose. Ja, ja, ja. Y termina la escena y se calman, porque filman pedazo por pedazo. Dicen, ok, corre, 1, 2, 3. Pero lo hacen tan real que no parece. Yo lo que acabo de hacer se oye súper ultra fingido, ¿verdad? Porque yo no soy actor, no soy muy bueno. Pero estos cuates aparentan gozo o aparentan una furia extrema o una tristeza profunda. O lascivia, ¿has visto los ojos de lascivia que ponen? Cuando voltean a ver, dicen, oye, este cuate es un violador. Porque ese es su papel. Tiene que poner cara de violador. A ver, pon cara de violador. No te adelantes, hermano. Malicia. ¿Has visto a los malosos que levantan una ceja y ven así? Ellos estudian, hermano, estudian a una persona y ven cómo reacciona y la imitan perfectamente. Aparentan bondad. ¿Ha visto la cara de ingenuidad? No, hombre, hay unas actrices que dices, no, esa señorita, esa muñeca de actriz es inocente, tierna. Y investigas, es una lesbiana, tomadora, drogadicta. Pero qué bien hace papeles de ternura y de inocencia. ¿Verdad? Nos dejan así pasmados. Bueno, pues yo quiero decirte que en el reino de Dios existen actores que se merecerían un Oscar. Merecerían un Oscar. Porque engañan a todos, menos a Dios y a los demonios. Así que, hermano, no podemos engañar a Dios, pero quiero decirte una cosa, ni al diablo. ¿Se acuerdan de los hijos de un tal Ezeba? 7 muchachos que estaban tratando de echar fuera demonios, pero vivían una vida contraria. Dice Hechos 19:15 que cuando empezaron a reprender a este espíritu inmundo, dice que el espíritu maligno les respondió. Yo sé quién es Jesús. Porque ¿cómo les lo estaban reprendiendo? Fíjate qué chistosos. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo, sal fuera. Y entonces voltea el endemoniado, se le queda viendo a estos. Dicen, a ver, yo sé quién es Jesús, claro. Y sé también quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Dicho esto, el hombre que tenía el espíritu malo se arrojó sobre ellos, eran 7, 1 contra 7, y los derribó con tanta fuerza que los hizo huir desnudos y heridos. Los dejó como falda de hawaiana, ¿verdad? Los dejó en calzoncillos. Casi los mata. ¿Por qué? Porque estos 7 no vivían lo que predicaban. No era su Cristo. Era el Cristo el que predicaba Pablo, no era tu Cristo. Hermano, ¿al Dios que adoramos es el Dios del pastor, de la nueva generación, o es tu Dios? Es tu Señor. Hermano, el diablo y Dios saben si eres un hipócrita. ¿Por qué? Porque nos están viendo, ambos nos están chequeando. Están ahí cuando estás solito y crees que nadie te mira. No solamente Dios te está viendo, también los demonios. Por eso muchas personas le tienen un pánico al ministerio de echar fuera demonios, porque ¿qué tal si uno de esos demonios me descubre? Y está ahí mi esposa y dice que tengo un amante.
Ay, no, mejor pastor, usted ore por los demonios. Y luego dicen, no, pastor, es que son bien rementirosos. Sí, son mentirosos, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si están diciendo la verdad? Entonces, la definición de la hipocresía consta de dos operadores, a través de los cuales se manifiesta en los modos simple y un modo combinado. ¿Cuál es el modo simple? El primero es la simulación. La simulación consiste en mostrar algo distinto de lo que se es. Algo distinto de lo que se es. Aparentas que eres rico, por ejemplo, y no eres rico. Hermano, conocemos a hermanos y hermanas, por ejemplo, hay hermanas que llegan a una fiesta, a una reunión, impecables, preciosas, bellas, una ropa limpia y planchada. Por favor, no vayas a su casa porque es un chiquero impresionante. Y tú dices, ¿tú crees que esa persona, así como la ves de arreglada, limpia y pulcra, pues así ha de estar su casa? ¿Y qué chasco te llevas? Estás simulando. Pero la otra es el disimulo. El disimulo oculta lo que no se quiere mostrar. Cuando dicen, no, disimula, no, que no se vea que te enojaste, disimula tantito, ¿no? Ahora se usa mucho, ¿verdad? Cuando recibes una noticia y te pones muy contento, muy triste, y pues eso se ve un poco mal, y te dicen, no, disimula, no dejes saber, o sea, que nadie se entere de lo que sientes. Esos dos puntos tienen que ver con la hipocresía. Cuando alguien simula, está actuando, pero cuando alguien disimula, está encubriendo. Que no vean lo que realmente siento. Y entonces te aprietas el labio, aquí te lo muerdes. ¿Qué tienes? Va a ser niño. Y tú querías una niña, ¿no? Y dices, oh, aleluya, qué bueno, gloria a Dios. Y por dentro, yo quería una niña. Disimulas. O al revés, simulas. Bien alegre que estás. Pero cuando ya nadie te ve, te pones a llorar. La Escritura dice que Pedro en su simulación hacía cosas que verdaderamente no creía. ¿Pero para qué lo hacía? Para quedar bien con los judíos que predicaba, que para que los no judíos fueran salvos, tenían que circuncidarse y obedecer la ley ceremonial de Moisés. Entonces, él fingía también que guardaba esa ley, que no comía carne de puerco, pero en cuanto se iban estos de la circuncisión, quería quedar bien con ellos, entonces regresaba y se echaba sus taquitos de carnitas con los no judíos, de buche, de nana y de cuerito. ¿Cómo es que sucedía esto, hermano? Porque él quería quedar bien con los demás. Hermano, la raíz de la hipocresía es un temor al hombre. Es un deseo de quedar bien, aparentar para que los demás piensen lo mejor de ti y no se desilusionen. ¿Cómo se estaban comportando Pedro y Bernabé? Como un par de hipócritas, o sea, como unos fariseos. Alguien que cree que tiene derecho a tener un amante, pero que su cónyuge no tiene tal derecho, se le llama que tiene una doble moral. ¿Ha escuchado eso de la doble moral? Que tienes una moral para ti, pero una moral diferente para tus hijos. Aunque usted no lo crea, hay sobre todo varones que dicen, los hombres sí podemos tener muchas viejas, pero mi esposa nada más me puede tener a mí. ¿Por qué? ¿Por qué se ve tan mal que la mujer no llegue virgen al matrimonio, pero en cambio el hombre tiene que llegar no virgen al matrimonio? ¿Por qué tenemos doble moral? Sin embargo, hermano, alguien que condena todo lo relativo al adulterio, por ejemplo, pero lo comete, es un hipócrita. ¿Entiendes la diferencia entre doble moral? Doble moral es tener una moral para ti y otra para alguien, pero la hipocresía es cuando tú condenas un pecado y cuando nadie te ve, exactamente haces ese pecado que acabas de condenar. La hipocresía es como la mentira, porque pretenden ser alguien que no son, engañando a los demás. La persona que hace eso se le considera pues un hipócrita. Repito, la hipocresía también puede ser definida como
Lo voy a poner aquí. La hipocresía también puede ser definida como la negativa a aplicar en nosotros mismos los mismos valores que aplicamos en otros. Le dices a tu hijo: no te acuestes sin orar todas las noches, por lo menos haz una pequeña oración. Y llegas y te metes y te duermes, ¿no? Y tú no oraste. ¿Qué es eso? En ese momento, ¿cómo estamos actuando? ¿Como hipócritas? ¿Estamos actuando con el pecado de la hipocresía? Porque aplicamos en nosotros mismos, no aplicamos los mismos valores, los mismos estándares que sí aplicamos en los demás. Es como si yo dijera: todos me tienen que traer mascarilla aquí y yo no traigo. Entonces estoy actuando como un hipócrita. Esto se da mucho en algunos predicadores, hermano, y la verdad es bien triste ser un pastor que no vive lo que enseña a su congregación. Y peor aún, que no vive lo que predica. Porque ¿qué significa predicar? Yo ya les expliqué. Predicar es confrontar a otros con su pecado. No solamente es enseñar. Enseñar es una cosa. Yo te puedo enseñar, pero cuando yo te confronto con tu pecado, te estoy predicando. Cristo nos dijo: ir y predicar el evangelio. ¿Qué significa? Confronta a las personas con su pecado para que sean salvas. Eso es predicar el evangelio. Lo otro es solo enseñar, y está bien, hay un lugar para enseñar. Yo trato de hacer las dos cosas, pero hermano, les tengo que confesar que aunque he tratado de ser transparente, algunas veces he pecado de hipocresía. Yo también he sido hipócrita, pero de inmediato el Espíritu Santo me lo señala y tengo que humillarme y tengo que arrepentirme porque estoy tratando de quedar bien con ustedes. Pero ¿y Dios? A mucha gente le preocupa mucho más lo que la gente pueda pensar de ellos que lo que Dios pueda pensar de ellos. A ver, léelo conmigo porque esto tiene que quedar en tu corazón. A mucha gente le preocupa mucho más lo que la gente pueda pensar de ellos que lo que Dios piensa de ellos. ¿Qué es lo que nos debe preocupar, hermano? Lo que Dios piensa. La Biblia dice claramente en Proverbios que el temor del hombre pondrá lazo. Es una trampa cuando le tenemos más miedo a los hombres. Por eso la gente no se arrepiente. La raíz de la hipocresía es el temor al hombre, hermano. Esa es la raíz de la hipocresía. Cuando le tenemos más miedo a los hombres que a Dios. Ahora, nuestro Señor Jesús condenó enfáticamente la conducta de muchos religiosos de su época. Quiero decirte que Él de veras se cansó de decirles en su cara: hipócritas. Se cansó. O sea, si hay alguien que aborrece la hipocresía, es nuestro Señor Jesucristo. Para muestra, Mateo capítulo 23, versículo 13 al 15. Te lo voy a poner aquí en la pantalla. El 13. Yo quiero que cuentes cuántas veces les dice hipócritas, ¿ok? ¿Me ayudan? Vamos a ver. En el 13. Pero ay de ustedes. Esa expresión, ay de ustedes, es como, ay verás. Ay es, híjole, pobre de ti. Lo que te espera es lo que la palabra ay sin H significa lo que te espera, manito. Pobre de ti. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos y ni ustedes entran, ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. Como dice el dicho, ni pichan, ni cachan, ni quieren batear. Son un estorbo. Pero dicen que ustedes son hijos de Dios y grandes siervos de Dios. Versículo 14. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto, mayor será su condenación. A ver, déjame te explico. Llegaban los fariseos, llegaban los escribas a la casa de las viudas y empezaban a orar. Vengo a orar con usted, vengo a bendecir su casa. Y empezaban y decían: ¿qué horas son? Son la 1, a las 2 da de comer esta vieja. Entonces vamos a orar largo. Y empezaban a orar, para que llegara la hora de la comida y ya hace hambre, ¿verdad? Gloria a Dios, es que orar da hambre con orar. Es un trabajo difícil. Aparte, pues, estamos orando por su bendición, hermana. Estamos orando por su casa, por su vida.
y empiezan así a decir, ¿no tendrá un taquito? Les quitaban la comida a las viudas. Eso es lo que está diciendo el versículo. Devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones para que llegue la hora de la comida. Y después se quedan otro ratito para que llegue la hora de la cena. ¿Y por qué no me quedo para que mañana siguiente pues sea el desayuno? Dice la Biblia que por hacer eso, y precisamente con una viuda que no tiene nada, que tiene muy poquito, recibirán mayor condenación. También ese versículo nos dice que hay grados de condenación en el infierno. ¿De dónde sacamos eso? ¿De aquí? No todos reciben la misma condenación, ¿sabías? Hay gente que no sabe eso, pero de una vez te lo dejo de tarea. Hay diferentes grados de condenación. Y la Biblia dice en otro lado que a nosotros los pastores, a los que sabemos, si la regamos, recibiremos mayor condenación. O sea que hay nanita, yo sí le hago así, mira. Hay nanita. Versículo 15. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorren mar y tierra en busca de seguidores y una vez que los consiguen, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Ay, qué palabras tan amorosas de mi Señor Jesús. Versículo 16. Ya, mejor vamos a saltarnos al 23. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Creo que van 4, ¿ves? ¿Ya las van contando? Les dije que las contaran. ¿Cuántos van 4? Porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, que son especies, y dejan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto sin dejar de hacer aquello. ¿Es necesario que diezmen? Sí, pero sin dejar la justicia, la misericordia y la fe. No sean hipócritas. Hay gente que dice, podemos encontrar sobres, ¿verdad? Diezmó 234.20 con 20 centavos. Ay, qué meticuloso es que ganó un cheque exactamente que es exactamente el 10%. No da ni un centavo más ni un centavo menos. En lugar de redondearlo, lo ponen exacto. Dicen, ay, los centavitos. Y uno hasta se apantalla y dice, wow, este hermano, mira que hasta los centavitos diezma. ¿Y cómo le grita a sus hijos? ¿Y la cachetada que le dio a su esposa anoche? ¿De qué vale el diezmo, hermano? ¿De qué vale dar tu diezmo si te estás comportando como un mundano en tu trabajo? Eso es lo que está diciendo la Escritura, ¿o me equivoco? Eso es lo que está diciendo. Escribas y fariseos hipócritas, guías ciegos que cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Hermanos, yo no quiero dar nombres ni mucho menos, pero hemos visto en la iglesia tantas incongruencias de gente hipócrita. Había unas hermanas, había una en especial, no hombre, se vestía como monja, ¿verdad? No se le veía nada, ropa suelta hasta los tobillos, pero una vez salieron y le dio el sol y tenía una tela un poquito transparentilla, de esas que con el sol se transparenta un poquito. ¿Y qué creen, hermanos? No pudimos evitarlo. Vestía literalmente una tanga. No eran pantaletas, era una tanga. Y cuando nos quedamos así dijimos, wow, vi bien, o sea, fue un demonio que me... No. ¿Qué significa, hermano? Que por fuera era una santa, no era Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? Pero en su corazón era una vedette. Usted dígame, ¿para qué son las tangas? Cuando eran ustedes mundanas y llegaron a usar sus tangas, ¿verdad? ¿Dónde se usan? Pues en las playas pecaminosas, ¿verdad? ¿Usted usaría una tanga como ropa interior normalmente? Pues ella sí, porque estaba ocultando muy bien lo que había en su corazón. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. ¡Wow!
¿Te fijas las apariencias? Por fuera, pero por dentro tienen esto. Fariseo ciego, limpia primero el vaso y el plato por dentro para que también quede limpio por fuera. ¿No te ha sucedido, hermano, que te lavaron los trastes los muchachos, ¿no? Lavaron la loza, los cuchillos, y se ve el plato bien bonito, la taza bien limpiecita por fuera, está volteada para abajo, la tomas con todo gozo, ¿verdad? Le pones tantita agua y de repente dices, híjole, ¿qué tiene esto? Hasta pescados tiene, dices, ¿qué tiene? La lavaron mal. Por fuera parecía que estaba bien lavada, pero por dentro estaba sucio el vaso, estaba sucio el plato. ¿Qué es lo que importa más lavar? ¿Lo de adentro o lo de afuera? Pues lo de adentro, hermano. Claro que lo de afuera también. Por favor, arréglate, hermano. Pero, hermano, se trata del corazón. Le está hablando el Señor Jesús en sentido figurado, el corazón, lo de afuera. Versículo 27, cuéntenlas. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como los sepulcros blanqueados. Me recuerda cuando íbamos al Día de los Muertos a ver los restos de algún familiar que teníamos. Íbamos al Panteón Francés y al Panteón Español. Espérate, tengo alcurnia, O sea, mis parientes eran franceses y españoles. Igual que los tuyos, hombre, ni modo que no. ¿De dónde vienes? Somos mestizos, ¿no? Nos conquistaron los españoles y los franceses. Así que pues no le hagas al cuento. Entonces yo me sentía muy acá porque iba al Panteón Francés. Y ahí veías las lápidas de los estos blanquitos, bonitos. Le pagábamos a un muchacho que los lavara. Cada año los lavaba, ¿no? Todo el año estaban mugrosos, pero ese día estaban limpiecitos. Ustedes, dice Jesús, son como los sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de total impureza, huesos de muerto. Qué manera de hablar de nuestro Señor Jesús. Y la dices, yo no entiendo por qué lo querían matar. Esto se lo dice alguien en mi rancho y pues no termina de hablar cuando ya no tiene dientes. Pero como era el Señor, Él podía decirles hasta de lo que se iban a morir. Así también ustedes por fuera se presentan ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Claro, ahí está el mensaje, en un solo versículo. Por fuera se presentan ante todos como hombres cristianos, como discípulos y discípulas de nuestro Señor Jesús. Pero ¿qué pasa por dentro? Hay simulación, hay disimulo, no hay total sinceridad. Eso es maldad y Dios lo aborrece, mi querido hermano. Y hoy el Señor trae para todos nosotros, empezando por mí, un llamado al arrepentimiento. Todavía no se cansa el Señor y en el versículo 29 les dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y hasta dicen: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la muerte de los profetas. Qué hipocresía. Y querían matar a Jesús. Y decían que si hubieran estado en la época de sus papás, ellos no hubieran cooperado. Y dice el versículo 31, con esto dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y les dice Jesús: ya terminen de hacer lo que sus padres comenzaron. Ya mátenme, órale. Terminen de hacer lo que sus padres comenzaron, sean hipócritas. Y ahora sí, nomás para sellar con broche de oro, les dedica este poema: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? ¿Cómo le van a hacer? Híjole, uno ve esto y dice: wow, qué amoroso era nuestro Señor Jesús. La semana pasada hablamos de la ira de Dios y mucha gente dice: no, Dios no tiene ira. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esas son palmaditas en la espalda para felicitarnos? ¿O es una exhortación? Tú vas a decir: claro, pues está hablando de los fariseos. Hermano, ahora no le está hablando a los fariseos, ahora nos está hablando a nosotros. Quita la idea de que este mensaje es para los fariseos. ¿Podría ser para ti o para mí?
Esa es la pregunta. Y si hay algo que reprochar en tu vida o en mi vida, yo creo que tenemos que arrepentirnos, hermano. La hipocresía es una maldad. Y dice la Biblia, ¿cómo escaparán del infierno? Y sabes, cuando estaba preparando esto, dije, yo recuerdo que en una parábola que dio el Señor, habló de los hipócritas en el infierno y que la busco y lo encuentro. Mateo 24:50 dice, hablando de la parábola del mal siervo, el siervo malo. Y el Señor de aquel siervo malo vendrá en el día menos pensado. Atención, ¿a qué se parece? ¿A qué se parece esto? A la venida del Señor. Vendrá en el día menos pensado y a una hora que nadie sabe, y lo castigará duramente y lo hará correr, dice la Reina Valera contemporánea, la misma suerte de los hipócritas. Y para que seamos qué suerte es, dice, allí, a donde los va a lanzar con los hipócritas, habrá llanto y rechinar de dientes. Dígame usted, cuando Jesús usa esta expresión, llanto y rechinar de dientes, ¿de qué está hablando? Del infierno. ¿A dónde van los hipócritas? ¿Y a dónde van los que hacen lo mismo que ellos? Al infierno. Entonces, en la Reina Valera 60 dice, tendrá parte con los hipócritas. Ese es su lugar, donde hay llanto y rechinar de dientes. A mí sí me preocupa, a mí sí me preocupa. ¿Qué le pasará a los que continúan viviendo hipócritamente, hermano? ¿Qué es lo que le pasa a los que continúan viviendo de esa manera, de una manera hipócrita? Mateo 7, 19 al 23. Búscalo, por favor. Mateo 7, 19 al 23. No te lo puse ahí para que lo leamos. Yo sé que cuando leemos la palabra, algo sucede en nuestro corazón. Así que por favor, abre tu Biblia en el capítulo 7, 19 al 23. Ya llegaremos, ya falta poquito para que lleguemos en el discipulado a esta escritura. Mateo 7, del 19 al 23. Dice así la palabra, ¿ya lo tienes? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Lo voy a leer de otra manera. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me canta Señor, Señor Jesús, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, esta es la palabra que me duele, muchos, no dice poquitos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Esto es para los predicadores, porque cuando uno predica, está profetizando, entre otras cosas. No solamente el que tiene don de profecía. Cuando tú predicas a alguien, estás hablando de parte de Dios, ese es profetizar. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Repito, les voy a declarar, les voy a decir abiertamente, nunca os conocí, jamás te conocí, apártate de mí, sáquese de aquí, váyase para allá. ¿Por qué? Tienes una doble vida. Echaste fuera demonios, pero vivías en pecado. Sanaste a los enfermos, pero eras un hacedor de maldad. O sea, eran hipócritas. Porque le decían todos los domingos, Señor, Señor, te alabo, te bendigo, te adoro. Y era una actuación. Aquí hemos confesado los músicos en nuestros ensayos que algunos de nosotros a veces estamos más conscientes de que si nos estamos escuchando bien, si se escucha bien mi micrófono, si se escucha bien mi teclado, y el Señor nos ha redarguido y nos ha dicho, ¿saben qué? Ustedes vinieron a adorarme, si se escucha es para mí, si no se escucha es para mí también, tú sígueme adorando. Pero estamos preocupados, ¿se oyó mi guitarra? ¿Se oyó mi teclado? ¿Se oyó mi voz? ¿Se distinguió? Estamos más preocupados por eso que por la adoración. Hermanos, no, porque muchos le diremos en aquel día, Señor, Señor, ¿y qué tal si nos dice,
Sáquese de aquí, usted tiene una doble vida. Por un lado ministrando en el nombre del Señor y por otro a escondidas viviendo en pecado, cometiendo y practicando muchos pecados. Repito, hermano, Dios aborrece la falta de sinceridad y de honradez. Él prefiere tus dudas. Él prefiere que le digas: Señor, la verdad es que no creo mucho, ayúdame. Y no que presumas y trates de engañarlo con una falsa fe. Cristo les dijo: ¿creen esto? Y muchos dicen: sí, Señor, yo lo creo. Y Él conocía quiénes eran, ¿verdad? Me llama mucho la atención ese pasaje, ¿se acuerdan? Se los pongo aquí en Mateo 9, cuando Jesús va y ve que no pueden los discípulos echar fuera un demonio de un muchacho, y el papá está desesperado y le hace llamar al papá y le pregunta: oiga, ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto a su hijo? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Contesta él: pues desde que era muy pequeño. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Mira qué sinceridad. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si te es posible, si puedes. Y las versiones nuevas traducen: ¿cómo que si puedo? Dijo Jesús. Preguntó Jesús: ¿cómo que si puedo? Todo es posible si uno cree. Y por eso de que si puedes, le dice: ¿que tú no crees? A ver, al instante el padre clamó: sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Qué sinceridad de este hombre. No le dijo: claro, si yo creo, aleluya, lo que tú hagas, y por dentro está dudando. No. Miren, Dios prefiere que tú te muestres tal y como eres. Señor, yo tengo dudas. Señor, yo tengo estas preguntas. Señor, a mí no me checa esto. Ayúdame. A veces creo, hoy te estoy orando, pero no tengo fe. Ayúdame, Señor. Ayúdame a superar mi incredulidad. Es lo que estaba diciendo cuando dice: ayúdame en mi incredulidad, dice en otras versiones. ¿A qué se refiere? No es que Dios lo ayude a ser más incrédulo, sino a ser menos incrédulo. Pero qué sinceridad de hombre. ¿Y qué lo regañó el Señor Jesús? ¿Le dijo hipócrita? Al contrario. Estaba este hombre sinceramente hablando. A veces yo le pregunto a algunos hermanos: ¿cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Alguna pregunta? Y sé que tienen dudas, sé que tienen preguntas, y lo sé porque me llega por otro lado, ¿verdad? Pero yo ni modo de decirle: hoy me enteré que tú estás dudando de esto. No puedo llegar así. Entonces llego como: oye, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y no me dicen. Porque hay orgullo. La hipocresía tiene su raíz en el orgullo. Que nadie se entere de que tengo preguntas, que nadie se entere de que tengo dudas, que nadie se entere que estoy pasando por una prueba, que nadie se entere. Y entonces, para que no se enteren, me pongo una máscara. Quiero llevarte a una última cita, porque Jesús usó también la metáfora siguiente para hablarnos de la hipocresía, que es la levadura. Y Él les mandó diciendo a sus discípulos: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Se acuerdan de esa persona? Muchos no se acuerdan. No solo era la levadura de los fariseos, sino la de Herodes. ¿Cómo era el segundo, el hijo de Herodes? Este tetrarca Herodes, ¿verdad? El hijo de ese primer Herodes, un hipócrita. Porque le encantaban las predicaciones de Juan el Bautista, pero no se convertía. Pero le tenía miedo y respeto a Juan el Bautista. Pero su mujer y su hija le hacen prometer que lo van a matar, y él, pues para quedar bien con todos los que oyeron la promesa y con su esposa y con su hija, manda matar a Juan el Bautista. Era un hipócrita, y Jesús dice: cuídense de la levadura. Y en Lucas nos aclara qué es lo que realmente quiso decir. A ver, vamos. En Lucas dice: mientras tanto, la gente se había reunido por millares. Era tal la multitud que atropellaban unos a otros, y Jesús comenzó entonces a hablar, y en primer término le dijo a sus discípulos otra vez, esto es Lucas: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Estoy leyendo Lucas 12 del 1 al 3. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y quiero decirte esto a todos nosotros. Dios nos quiere decir esto: si tú eres hipócrita, escucha este versículo:
no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Esto nos debería dar miedo, esto nos debería dar terror, porque si tú eres un hipócrita estás ocultando tus verdaderas motivaciones, pero la Biblia promete que nada que esté oculto, encubierto, se va a quedar así. Un día va a salir a la luz. Por tanto, todo lo que ustedes digan en la oscuridad se oirá a plena luz, y lo que ustedes musiten, murmuren en la alcoba, en la recámara, cuando nadie te oye, se dará a conocer desde las azoteas, a gritos, hermano. ¡Wow! ¡Qué tremendo versículo!, ¿no? Hermano, ¿qué debo hacer? Voy a terminar ya esta predicación, pero ¿cómo podemos aplicar? La Biblia nos dice en varias ocasiones: el amor que tienes sea sin fingimiento, dice Romanos 12:9. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y por otro lado, Primera de Pedro 1:22 tiene uno de los versículos favoritos, que desde que era joven me encantó este versículo. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, mediante el Espíritu con mayúscula. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros, ¿cómo? Entrañablemente, de las entrañas, con un corazón puro, de corazón puro. Estos dos versículos son lo que tenemos que hacer. Hermano, ya no amemos fingidamente, amemos de verdad, dice la Biblia. En verdad, sin fingimiento. ¿Por qué tenía que el apóstol Pablo decir eso? Pues porque había muchos que fingían el amor, hermano. ¿Qué es fingir amor? Ser hipócrita. No, arrepintámonos de nuestra actitud. ¿Cómo podemos vencer eso? Habiendo obedecido la palabra de verdad, somos purificados. ¿Quién hace esa purificación? Según el versículo 22 de Primera de Pedro 1, el Espíritu Santo. Mediante el Espíritu Santo y obedeciendo su palabra, yo soy purificado, y entonces ya puedo amar fraternalmente a mis hermanos en Cristo con un amor no fingido, hermano, con un amor entrañable, puro, maravilloso, hermano. Y gracias a Dios que me alcanzó la pila de las dos computadoras. No las conecté hoy y se están terminando las dos justo cuando yo estoy terminando. Hermano, la Biblia dice en 1 Corintios 5:7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ahí está. ¿Cuál era la levadura? La hipocresía. Los discípulos creyeron que la levadura era la doctrina de los fariseos. No, no era la doctrina de los fariseos. Cristo les dice claramente: la levadura de los fariseos es la hipocresía. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, por favor. Yo creo que Dios quiere que nosotros reconozcamos que en algunas áreas de nuestra vida hay hipocresía. Por eso el último canto que cantamos dice: perdona mi pecado, Señor. Te he fallado. Yo quiero vivir en santidad. Mi falta te confieso hoy. Yo busco tu perdón. De mí ten compasión, oh Dios. Mi Dios. Ya no es el Dios de los hermanos del pastor. Es mi Dios, es tu Dios. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento. Perdóname, Jesús. Tu gracia busco yo. Ten compasión. Santo Dios, mi Dios. Y termina diciendo: me arrepiento, Señor. Me arrepiento, avergonzado estoy. ¿Cómo podré mirar tus ojos hoy, Señor? Límpiame, Señor, mi Dios. Y mientras meditamos en estas palabras, dejemos que el Señor toque nuestro corazón y nos quebrante el alma. Señor, perdóname. Aquí está mi corazón quebrantado. Te lo entrego, Señor. Dile conmigo una vez más: me arrepiento, Señor.
me arrepiento. Perdóname, Jesús, tu gracia busco yo. Ten compasión, Santo Dios, mi Dios. Me arrepiento, Señor, me arrepiento, avergonzado estoy. ¿Cómo podré mirar tus ojos hoy? Límpiame, Señor, mi Dios. Señor, recibe nuestro arrepentimiento, Señor. Recibe nuestro arrepentimiento. Reconocemos que hemos actuado algunas veces. Nos hemos puesto una máscara, Señor, pero tú conoces lo que hay en nuestro corazón. Por favor, líbranos, Señor, del engaño. Líbranos. Termina diciendo, me arrepiento, Señor, me arrepiento, avergonzado estoy. ¿Cómo podré mirar tus ojos hoy? Límpiame, Señor, mi Dios. Límpiame, Señor. Límpiame, Señor. Aprovecha y dile, Señor, límpiame. Límpiame, límpiame, Señor. Yo te necesito, Padre. No quiero vivir una doble vida, Señor. Perdóname, porque a veces le digo a mis hijos que hagan algo y yo no lo hago, Señor. Le digo a mi esposo y a mi esposa que hagan algo y no lo hago yo, Señor. Le digo a la congregación, exhorto, descubro algo y parece que ya lo tengo, pero en realidad no lo tengo, Señor. Y estoy actuando solamente, estoy pretendiendo, como dicen los americanos. Estoy fingiendo, estoy suponiendo, haciéndoles creer a los hermanos y a los demás que tengo algo, que soy de una manera diferente. Pero no es verdad, Señor. Por favor, perdona a tu siervo, perdona a tu sierva, perdona a tus hijos, Señor. ¿Cuántos le dicen, Señor, perdóname, Señor? Reconozco, Señor, que te he fallado. Tú has visto lo profundo que hay en mi corazón, Señor. Me encantó esta ilustración, hermano, porque es una mujer que está abrazando. No es un palo. ¿Qué creen que esté abrazando? La cruz. Y ese lugar donde está sus manos es donde Cristo, en esta representación, puso sus pies. Pero ahí hay un hoyo, un agujero que traspasó los dos pies de mi Señor Jesús. No encontré una mejor ilustración, aunque es un dibujo, pero está hermoso, ¿verdad? Donde reconocemos que le hemos fallado a Él. Porque, hermano, David decía, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ese es Salmo 51. Yo sé que todos tenemos un Salmo 51 y este es mi Salmo 51. Esta canción es mi Salmo 51 de Enrique Pasos y de un servidor. Hace muchos años el Señor nos dio este canto y nos quebrantó el Señor a los dos. Y se lo cantamos como nuestro Salmo 51. Ten piedad de mí, Señor. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Yo no estaba tan consciente de este pecado de la hipocresía, les confieso, hermanos. Pero ¿quién no ha sido hipócrita en algún momento de su vida? Y ahora que me doy cuenta cómo Dios aborrece este pecado, yo me arrepiento. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros y sálvanos, Señor. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga, te lleve con bien y te lleve meditando esta enseñanza del día de hoy.